Liturgia para hoy lunes 12 de octubre. Feria Verde, semana 28 del tiempo ordinario. Nuestra Señora del Pilar. Una antigua y venerada tradición refiere que la Santísima Virgen María, en carne mortal, se apareció en Zaragoza sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia, alentando al apóstol Santiago en su evangelización por tierras españolas. En la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizada la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo de elegido a través de las emboscadas de la ruta. Antífona. Si uno tiene de qué vivir y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a permanecer en él el amor de Dios? Oremos. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos, y de ellos quisiste congregar una sola familia para ti. Llena los corazones de todos con el fuego de tu caridad, y dales el deseo de un justo progreso para sus hermanos, para que, gracias a los bienes que abundantemente a todos dispensas, cada uno se realice como persona humana y, suprimida toda división, se consoliden en la sociedad humana la justicia y la equidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 4, versículos 22 al 24, 26, 27, 31. Capítulo 5, versículo 1. Hermanos, en la Escritura se cuenta que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. El hijo de la esclava nació de modo natural, y el de la libre por una promesa de Dios. Esto tiene un significado. Las dos mujeres representan dos alianzas. Agar, la que engendra hijos para la esclavitud, significa la alianza del Sinaí. La Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre, como dice la Escritura. Alégrate, estéril, que no das a luz. Rompe a gritar, tú que no conocías los dolores de parto, porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido. Resumiendo, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado, por tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. No endurezcan hoy su corazón, escuchen la voz del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: Esta generación es una generación perversa, pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás,
y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Escucha complacido, Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oblación de tu iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. La tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor, para sacar pan de los campos y vino que alegre el corazón del hombre. Oración después de la comunión. Alimentados con el pan único por el cual renuevas a la familia humana sin cesar, te pedimos, Señor, que de la participación en el sacramento de la unidad obtengamos un amor sincero y puro, para que colaboremos con el progreso de los pueblos y realicemos obras de justicia inspirados por la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Gracias, Padre, porque en Jesús nos diste un signo personal de tu amor hacia nosotros. Haz que no nos avergoncemos de tu cruz, escándalo para unos y necedad para otros, pero salvación y fuerza de Dios para todo el que cree en Jesús. Amén. Para meditar. Continuamos leyendo la carta a los Gálatas durante 3 días más. El tema ya lo conocemos: la lucha de Pablo contra los integristas judaizantes que se aferran a la ley, a la Torá del Antiguo Testamento, y por tanto, implícitamente rechazan el Evangelio de Jesús. Hoy utiliza una comparación que él mismo considera como una alegoría. Abraham tuvo 2 mujeres, una esclava, Agar, que fue la madre de Ismael, otra libre, Sara, de la que según la promesa tuvo a Isaac. Génesis 16 y 21. Para Pablo, nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Ya no dependemos de la ley antigua. Para vivir en libertad nos ha librado Cristo. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Volver a seguir servilmente la ley del Antiguo Testamento es volver a caer en la esclavitud. Somos hijos de la libre. La afirmación de Pablo lleva énfasis. Cristo nos ha liberado para la libertad. ¿Es verdad eso para cada uno de nosotros? ¿O se podría decir que estamos apegados a lo viejo, cuando ya hemos experimentado lo nuevo? Habría en nuestra mentalidad algo equivalente a la involución de aquellos judíos que añoraban la ley de Moisés cuando Jesús lo ha superado llevándolo a su plenitud. ¿Vivimos el cristianismo con corazón libre de hijos o con actitud de miedo de esclavos? En nuestra época hemos experimentado en la Iglesia liberaciones interesantes promovidas por el Vaticano II y las etapas proconciliares. En la liturgia, en la teología, en la organización de la Iglesia y de la vida religiosa, en la promoción de los laicos, en la descentralización, en la apertura del mundo de hoy, se entiende liberaciones legítimas movidas por el Espíritu del Señor, que es espíritu de amor y de libertad. La Iglesia ha dado estos pasos con discernimiento meditado. Sería una pena que alguien quisiera volver atrás por pura añoranza. También podría ser por comodidad, porque las nuevas fronteras de la comunidad son bastante menos definidas que las de antes, tienen más riesgo, compromiso y, por tanto, resultan incómodas. Una de las mejores lecciones que podemos aprender del mismo Jesús es su admirable libertad interior, libre de las tentaciones que le pueden venir del pueblo, de su familia, de las autoridades, de sus discípulos, del afán de poseer y mandar, de las interpretaciones esclavizantes de los juristas de la época. Ser libre significa que vivimos nuestra fe cristiana con coherencia, con fidelidad,
pero no movidos por el interés o el miedo, sino por el amor y la convicción. Y lo hacemos con ánimo esponjado, libres tanto de las modas permisivas del mundo como de los voluntarismos exagerados de algunas espiritualidades que se refugian en un cumplimiento meticuloso que impide respirar. A Jesús no le gustaba que le pidieran signos y milagros. Quería que le creyeran a Él por su palabra como enviado de Dios, no por las cosas maravillosas que pudiera hacer, aunque también las hiciera. Así se entiende que le diga que el único signo que les va a dar es el de Jonás, y luego añade también el ejemplo de la reina de Saba, quejándose de la poca fe de sus contemporáneos. Jonás fue un profeta pobre que predicó en Nínive sin hacer ningún milagro. Pero los ninivitas le creyeron y se convirtieron. Mientras que a Jesús, uno que es más que Jonás y que además ha hecho signos sorprendentes que ya debieran bastar para reconocerlo como el Mesías de Dios, no le acaban de creer. Y lo mismo la reina de Saba, que vino desde lejos a escuchar la sabiduría de Salomón, y Jesús es más que Salomón. El signo de Jonás no se refiere aquí, como pasa en Mateo 12, 38-40, a la resurrección de Jesús al tercer día, igual que Jonás había estado 3 días en el vientre del pez. Lucas pone a Jonás mismo, a su persona, como signo, sin milagros, apoyado solo en la palabra de Dios, en su caso, con éxito. Los paganos sí supieron reconocer la voz de Dios en los signos de los tiempos, y los del pueblo elegido no. Una vez más resuena la queja con que empieza el Evangelio de Juan. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Los judíos se distinguían por pedir milagros, mientras que los griegos buscaban sabiduría. 1 Corintios 1:22. Puede quedar retratada aquí nuestra generación, cuyo afán de cosas espectaculares y sensacionales, apariciones y revelaciones, es también insaciable. El signo mejor que nos ha concedido Dios es Cristo mismo, su persona, su palabra. Pero, por otra parte, nos debemos sentir aludidos nosotros, los cristianos de casa, los más cercanos a Jesús, que también podemos buscar excusas para no acabar de creer en Él, como sus paisanos de Nazaret, que le pedían que hicieran milagros para creer en Él. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? ¿Una voz misteriosa, un signo claro y milagroso? Reflexionemos. Como bautizados, ¿damos testimonio de ser hijos de la libertad, de la promesa y de la vida? ¿Seguimos esperando signos e ignorando el signo definitivo de la muerte y resurrección de Jesús? Oremos. Señor Jesús, no permitas que te pidamos señales o dudemos de ti. Ayúdanos más bien a crecer cada día en la fe y en la humildad. Amén.